Bueno, ¿cómo están todos el día de hoy? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en pediatría, el cual es la falla hepática. Listo, lo vamos a hacer mediante un caso clínico. Entonces, en este caso clínico, tenemos a nuestro pacientico que se llama Samuel y Samuel es un paciente de 7 años. Entonces, él llega con un cuadro de 8 días de evolución consistente en cefalea difusa con astenia y adinamia. Y hace 5 días presenta un tono ictérico en la piel. La madre refiere que pues hace una semana pues había estado en una unidad de atención primaria y le habían diagnosticado hepatitis viral, pero la habían mandado a la casa con incapacidad de 2 semanas. No mencionaban qué hepatitis la habían diagnosticado en ese momento. Desde la noche anterior el paciente comenzó a tener somnolencia marcada y 30 minutos antes del ingreso a urgencias el paciente tuvo agitación psicomotora. Listo, dentro de la revisión por sistemas, pues tuvo una fiebre que fue manejada por acetaminofén, tuvo un rash maculopapular pues en todo el tronco, pero luego desapareció, tuvo un cuadro de vómito alimentario y lo demás es negativo. Este muchacho tiene rinitis alérgica como antecedente, tiene una alimentación completa y buena, tiene un PAI completo, está bien. En el examen físico vamos a ver que es un paciente que se encuentra en regulares condiciones generales. Está ictérico, pesa 25 kilos, la tensión arterial 175, 96 de cardíaca, saturando bien. Positivo que sale, un hígado palpable de 3 centímetros. Esto es el llenado capilar de 2 segundos, está despierto pero con tendencia a la somnolencia y vemos que tiene una hiperreflexia marcada. Y también tiene temblores finos en las extremidades, ¿listo? También con algo de hipertonía generalizada. Importante. Entonces, cuando ustedes tengan un caso de este tipo en pediatría, la ictericia es algo muy importante, ¿listo? O sea, el paciente está ictérico, se ve que hay un daño hepático considerable, o sea que ya ahí comienzan nuestras alarmas. Ictericia, un paciente somnoliento. Probablemente este paciente tenga una falla hepática de probable etiología viral secundaria al cuadro infeccioso que tiene. Pero además, como está con esa somnolencia, con esa hiperreflexia, con esa asterixis, que eso se llama semiológicamente, probablemente tenga una encefalopatía hepática. Entonces, dentro de los diagnósticos, como les dije, tenemos una falla hepática secundaria, una hepatitis viral y una encefalopatía hepática grado 2. ¿Qué se le debe pedir a este paciente? Pues un hemograma, todo un perfil hepático, el perfil de coagulación, los electrolitos, la glucometría, la función renal, toda la serología para hepatitis. Digamos que en un paciente así tan chiquito uno sospecha principalmente en hepatitis A, el amonio, una ecografía abdominal y un electroencefalograma con el objetivo de clasificar la encefalopatía hepática. Entonces el manejo tiene que ser en la UCI pediátrica, lo vamos a monitorizar, le vamos a hacer reposición de líquidos, vamos a evitar los sedantes y los diuréticos y digamos que el manejo se, se basa principalmente primero en manejar la coagulopatía, ya sea con transfusiones, con plaquetas, con vitamina K, lo que sea necesario. El manejo de la encefalopatía se debe hacer sobre todo con lactulosa. Tenemos otras opciones de antibióticos como la neomicina, el metronidazol y en caso de que no haya lactulosa hay un antibiótico que también sirve para este tipo de cosas, el cual es la rifaximina. También tenemos que corregir los factores precipitantes, si el paciente tiene hipoglicemia, corregirla, si está anémico, hacerle la transfusión, si tiene hiponatremia y hipernatremia, corregirle estos trastornos. Si hay sospecha de que el paciente esté séptico, se le puede iniciar antibiótico empírico y buscar el foco. Y se puede hacer profilaxis de hemorragia digestiva, sobre todo con sucralfato. Entonces, bueno, ahora sí en tema, pues la falla hepática aguda es un síndrome clínico. ¿Sí? Se caracteriza porque se da por un deterioro de las funciones hepáticas sin un antecedente de hepatopatía crónica. Por eso es una falla hepática aguda. O sea, el paciente no tenía un antecedente de hace tiempo, porque igual son pacientes pediátricos, usualmente no están enfermos del hígado a menos que nazcan con alguna enfermedad
metabólica específica. Y pues esto bioquímicamente se ve en una coagulopatía que no mejora y se evidencia pues en un aumento del INR, el PT y el PTT. Entonces esto no es tan común, se da 1 a 6 casos por cada millón de personas y el 10 al 15% de los trasplantes hepáticos se realizan por falla hepática. El desenlace fatal ocurre en el 70% de los pacientes. Es una enfermedad bastante catastrófica. Y en cuanto a las etiologías, las principales, las más comunes son las etiologías virales, como en este paciente. Sobre todo los virus de la hepatitis, pero también se han descrito casos como en el herpes, en el citomegalovirus, en el Epstein-Barr, etc. Errores innatos del metabolismo, enfermedades del metabolismo como las galactosemias, las tirosinemia, enfermedades de depósito de hierro como la hemocromatosis, enfermedades como un depósito de cobre, como la enfermedad de Wilson. ¿Sí? Otras causas como vasculares isquémicas como el síndrome de Budd-Chiari, la obstrucción venosa, las cardiopatías hipóxico-isquémicas. Y hay otras causas como más relacionadas con las neoplasias, ¿no? Los linfomas, las leucemias y autoinmune. Sobre todo la hepatitis autoinmune no es algo que sea tan común, pero puede suceder. En cuanto a los medicamentosos, digamos que los más frecuentes son sobre todo el paracetamol y el ácido valproico, ya que se usan con bastante frecuencia en pediatría, ¿listo? Digamos que los otros pueden suceder, pero son menos comunes. Aquí tenemos otros que también pueden suceder, pero aún así son muchísimo menos comunes, ¿listo? Digamos que para encontrar un orden, las causas, las principales son las infecciosas, sobre todo las virales. En segundo lugar, las medicamentosas. En tercer lugar, los errores innatos del metabolismo. Y luego ya van las infiltrativas, las autoinmunes y las vasculares. Dentro de fisiopatología, lo que comienza a ocurrir es un fenómeno de inflamación. Ese fenómeno inflamatorio perpetuado conlleva una necrosis, que esta necrosis conlleva una polimerización de proteínas que altera el intercambio de nutrientes. Comienza a haber un fenómeno de hiperperfusión en el hígado. Como se forma un fenómeno inflamatorio, llega un montón de citoquinas y se forma un fenómeno inflamatorio en esa zona que conlleva vasodilatación que predispone más al paciente a las infecciones. También comienza a haber un fallo en la síntesis de las funciones principales del hígado, como lo es por ejemplo la síntesis de proteínas. Entonces comienza a haber una hipoalbuminemia, no se secretan bien los factores de coagulación, entonces el paciente es mucho más susceptible a coagulopatías y comienza a haber una acumulación de amonio porque el ciclo de la urea no se está realizando de una manera adecuada. También suele haber hipertensión portal. Este aumento del amonio pues se une al glutamato, forma la glutamina y este fenómeno lleva a citoxicidad celular que nos conlleva a que genera hiperemia, edema vasogénico, comienza a haber un aumento del cotransportador sodio-potasio-cloro en los astrocitos a nivel celular que nos puede llevar a un edema cerebral, una encefalopatía hepática. Al final, entonces el amonio, por eso es que lo pedimos en el caso, es de vital importancia pedirlo al momento de sospechar esto y iniciar el manejo de una vez con rifaximina, con lactulusa, porque esta es la manera de depurar este amonio que tan deleterio es para el sistema nervioso central. En la historia clínica, pues tenemos que tener una historia clínica completa. Dentro del cuadro clínico vemos que la ictericia pues, es el síntoma que más se presenta. Aquí hay diferentes estudios que se han hecho de los síntomas más predominantes. Y la ictericia, la hepatomegalia y la esplenomegalia son los síntomas que usualmente más se presentan. Usualmente estos pacientes, por el evento tan agudo, muchos suelen llegar a presentar hipoglicemia, falla renal. Pero vemos que estos son los más comunes y ya digamos que las manifestaciones pueden ir variando dependiendo de la etiología que uno esté pensando. También pues tenemos que tener en cuenta todo este tipo de cosas, ¿no? En el examen físico. Por ejemplo, la citis, cuando ya está muchísimo más avanzado. Anillos de Kaiser-Fleischer, que son unos hallazgos al examen físico que se encuentran alrededor del iris, son unos anillos de color amarilloso que son sugestivos de enfermedad de Wilson. Si ustedes llegan a ver eso en el examen físico, pues ustedes ya dicen enfermedad de Wilson. Obviamente hay que hacer todos los estudios,
pero es un hallazgo semiológico de bastante utilidad en este sentido. Ahora bien, tenemos esta clasificación, que es la clasificación para clasificar la encefalopatía hepática. Entonces, ¿qué evalúa esto? La clínica, los reflejos, los signos neurológicos y los cambios en el electroencefalograma. Entonces vemos que en esta tabla lo clasifican, de acuerdo a las edades. Entonces vemos que, por ejemplo, en la 1 los reflejos suelen estar normales, no hay tanto déficit neurológico y el electroencefalograma puede estar relativamente normal. En la número 2, que era la de nuestro paciente, vemos que el paciente tiene hiperreflexia, el paciente puede generar ataxia, sobre todo la asterixis es muy específica de esta otra. El paciente suele estar como más inconsolable, tiende a estar somnoliento y ya vemos alteraciones en el electroencefalograma. En la 3, el paciente puede estar hiperreflexivo, podemos tener un Babinski positivo, pero aquí lo que importa es que el paciente ya está combativo, ya está en una alteración del estado de la conciencia grave. ¿Listo? Y también hay cambios en el encefalograma y ya vemos que en el tipo 4 ya los reflejos están ausentes, el paciente ya está comatoso, ya presenta signos como la decorticación, la descerebración. Digamos que en las encefalopatías hepáticas, en la 3 y en la 4 es donde ya se considera realmente la posibilidad de hacer un trasplante hepático. Entonces, como bien les dije, dentro del diagnóstico es muy importante un buen examen físico, una buena solicitud de paraclínicos dependiendo de lo que uno sospecha. Entonces, si ven los anillos de Kaiser y Fleischer que se ven aquí en el iris del paciente, son estos anillos de color un café que rodean el iris. También pues digamos que por ejemplo en el síndrome de Budd-Chiari tenemos una triada que es la hepatomegalia, la citis y el dolor abdominal. Sin embargo pues estos ya son casos mucho más avanzados. Lo que les dije es pensar y correlacionar con el cuadro clínico que presenta el paciente. Cuanto al tratamiento, lo más importante es buscar la causa. O sea, nosotros tenemos que estar pensando todo el tiempo en qué fue lo que le produjo esto al paciente. ¿Cuál fue la causa de la falla hepática? ¿Fue un medicamento? ¿Fue una hepatitis viral? ¿Fue un error innato del metabolismo porque el paciente es muy pequeño? Luego el manejo siempre va a ser en la UCI pediátrica, lo monitorizamos, tratamos las complicaciones, nos ayudamos y comenzamos a manejar todos los tipos de cosas subyacentes que genera este fenómeno. Entonces la hipoglicemia, manejos antiedema, manejar el edema cerebral con la lactulosa, con la rifaximina para depurar ese amonio, la disfunción cardiovascular, manejo hídrico, los vasoactivos, la insuficiencia suprarrenal, ahí ya nos ayudaríamos con nefro y la coagulopatía, como les dije. Tenemos que hacer soporte, la profilaxis de hemorragia de vías digestivas, hacer una nutrición adecuada, manejar los líquidos y electrolitos y las infecciones. Y ya el tratamiento etiológico dependiendo de la causa, que aquí nos muestran sobre todo el tratamiento para las enfermedades relacionadas con el metabolismo. ¿Sí? Entonces, pues por ejemplo, en la galactosemia tiene que haber una dieta sin galactosa, en la intolerancia a la fructosa, pues evitarla. Hemocomatosis tenemos la desferroxamina, en la enfermedad de Wilson la de penicilamina, ¿sí? O sea, como que esas cosas irlas mirando. Y en cuanto a las indicaciones de trasplante hepático, pues tenemos los criterios del King's College. Entonces, ¿qué nos dicen los criterios del King's College? Que una es una falla hepática aguda secundaria al acetaminofén. Con estos criterios, un pH menor a 7,3, un INR mayor a 6,5, una creatinina 3,4 y una encefalopatía grado 3 y grado 4. O sea, como les decía, desde esa encefalopatía uno ya dice tenemos que buscar la posibilidad de hacer un trasplante. Y la siguiente es que sea una falla hepática aguda por alguna de las otras etiologías con un INR mayor a 6,5 y que tenga estos criterios. O sea, tiene que tener estos tres. Tiene que ser el paciente con una edad entre 10 y 40 años. Tiene que ser causado por una hepatitis no A, no B o reacciones idiosincráticas a medicamentos.
la instauración de la ictericia haya sido mayor a 7 días previo a la encefalopatía hepática, un INR mayor a 3.4 y una bilirrubina sérica mayor a 17.5. Estas son las indicaciones de trasplante. Y pues eso sería todo por este video. Espero y les haya gustado y nos vemos en una próxima.